Un cordial saludo. Mi nombre es Norman Mercado. Vamos a presentar hoy, el día de ahora, en este momento, pues el video número 11 del tema de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Este video trata fundamentalmente como las generalidades, ¿no?, de la ecuación diferencial de segundo orden. Ya previamente en el capítulo 1, que incluía los videos del 1 al 9, se trabajaron las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Variables separables, homogéneas, exactas, en fin. Empezamos el día de hoy, en este momento, a trabajar la ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, como digo aquí, además de las ecuaciones diferenciales de primer orden que ya tratamos, ¿cierto?, muchas aplicaciones en ingeniería y ciencias conducen al planteamiento y a la solución de ecuaciones diferenciales de orden superior. Particularmente, las ecuaciones de segundo orden tienen un interés especial, ¿cierto? Muchos fenómenos de ingeniería y ciencias conducen a este tipo de ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial entonces de segundo orden consiste de la segunda derivada de una función y doble prima, depende de la variable independiente, de la variable dependiente, pero también depende de la pendiente, de y'. Si ustedes recuerdan bien, para una curva del plano, ¿cierto?, para una curva cualquiera del plano, y' representa la pendiente de la recta tangente, mientras que y' representa la concavidad. Es decir, en este caso, por ejemplo, en el punto P que estoy señalando acá, la concavidad es positiva porque, la segunda derivada, perdón, es positiva porque la curva es cóncava hacia arriba. En una situación como esta, por ejemplo, la curva sería cóncava hacia abajo. En fin. Vamos entonces a ver cómo es el tratamiento, ¿no?, de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Pero nos enfocaremos en este video a ecuaciones diferenciales de segundo orden que de alguna manera se pueden convertir en ecuaciones diferenciales de primer orden y aplicarles las técnicas ya tratadas hasta este momento en el curso, ¿no? Vimos que para una ecuación diferencial de primer orden, la solución general es una familia de curvas con un solo parámetro C1, o C pues. Veremos que para una ecuación diferencial de segundo orden, en la solución general, además de las variables del problema, ¿no?, X y Y, aparecen dos constantes arbitrarias, C1 y C2. Si la ecuación diferencial fuera de tercer orden, pues en la solución general aparecerían tres constantes arbitrarias, ¿no? Ahora, un problema de valor inicial de segundo orden se debe formular con la ecuación diferencial, ¿cierto?, y dos condiciones iniciales. Las condiciones son y evaluado en x0 es igual a y0 y y' evaluado en x0 es p0. ¿Qué significa eso? Que la solución que vamos a encontrar debe satisfacer la ecuación diferencial. La función, pues, debe pasar por el punto x0 y y'. Y además, en ese punto, la pendiente debe ser p0. ¿Sí? No es fácil, en general, pues, resolver una ecuación diferencial de segundo orden. El tratamiento que haremos lo haremos específicamente para ecuaciones diferenciales lineales, ¿cierto? Sin embargo, en este video yo les voy a mostrar las generalidades, ¿no?, de una ecuación diferencial de segundo orden, independientemente de que sea o no lineal. ¿Bien? Voy a hacerles una grafiquita aquí para indicarles cómo debe ser la solución, ¿cierto?, de la ecuación diferencial. Es una curva,
en el punto x sub 0, y sub 0, pasa la curva por ese punto, y la pendiente de la recta tangente, es decir, la tangente de este ángulo θ, es p sub 0. Así se formula, pues, así se concibe la solución desde el punto de vista geométrico de una ecuación diferencial de segundo orden. Bien. Algunas ecuaciones diferenciales de orden 2 se pueden reducir a ecuaciones diferenciales de primer orden. Más específicamente, ¿no? Una ecuación diferencial de orden 2 se puede expresar mediante dos ecuaciones diferenciales de primer orden, haciendo simplemente el cambio y' igual p. Te voy a tratar tres casos muy concretos, ¿no? El primer caso que voy a tratar es cuando la segunda derivada, y', depende únicamente de x. Es decir, la concavidad de la curva es una función única y exclusivamente de x. Es decir, no depende ni de y ni de y'. Este tipo de ecuaciones diferenciales es muy sencillo de resolver, ¿cierto? Se hace y' igual p, o sea, de y de x es p, y de p de x es f de x. Entonces quedan dos ecuaciones diferenciales de primer orden y son de variables separables. Observen, si de p de x es f de x, entonces p será simplemente la integral de f de x, más una constante c sub 1, ¿cierto? Y esa p de x que se encuentre de la primera se sustituye en la segunda, y al volver a integrar aparece otra constante c sub 2. ¿Sí? Tengo este primer ejemplo. La segunda derivada es igual al seno de x. Entonces, de acuerdo con lo que acabo de establecer, ¿cierto? La derivada de p con respecto a x es seno de x y de y de x es p. Entonces, esta integral es directa, ¿no? La integral del seno es menos el coseno, por lo tanto p será menos el coseno de x más una constante c sub 1. Y al sustituir p en esta, volvemos a integrar para obtener y, ¿no? Daría menos seno de x, que es la integral de menos coseno, más c sub 1 por x, más c sub 2. Y ahí tenemos entonces la solución general de esa ecuación diferencial sencilla, ¿no? Ese podría decirse que es el caso feliz de las ecuaciones diferenciales de orden 2. Aquí les muestro, pues, ¿cierto?, la solución de dicha ecuación diferencial, en virtud de lo que he trabajado, ¿no?, de lo que les he presentado. Otro tipo de ecuaciones diferenciales que tiene un manejo similar son aquellas en las cuales la segunda derivada depende de x y de y', es decir, no depende de y. ¿Sí? En este caso vamos a decir que la ecuación diferencial tiene una variable dependiente ausente. Porque no aparece la y, ¿cierto? Se hace exactamente lo mismo. Se hace y' igual p, con lo que nos quedan estas dos ecuaciones diferenciales, ¿no? De p de x es una función de x y p, y de y de x es p. Esta ecuación diferencial normalmente, para efectos, pues, de aplicaciones simples, entendibles para el estudiante, normalmente esta es una ecuación diferencial que es ya de variables separables o eventualmente lineal, ¿sí? De todas formas, esta ecuación diferencial, la variable independiente es x y la variable dependiente es p, y encaja en la categoría de las que trabajamos hasta el video número 10, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo muy concreto, ¿no? XY' más y' igual a 2x al cuadrado, ¿cierto? Si hacemos y' igual p, entonces y' será igual a p', y nos queda la siguiente ecuación diferencial. De p de x más 1 sobre xp igual coseno de x. Ese es 1, ¿cierto? Perdón, allí hay una inconsistencia
y se las voy a... no caí en la cuenta cuando elaboré este guión, pero se las voy a... ¿cierto? Aquí no es 2x2, qué pena, es x coseno de x, ¿sí? Entonces, para que quede bien escrito es xy doble prima más y prima igual a x coseno de x. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer y prima igual p, entonces nos va a quedar así, x por p prima, lo voy a escribir aquí, x por p prima, más p, que es y prima, igual a x coseno de x. Y al dividir por x, ahí sí nos queda esta ecuación diferencial, ¿no? De p de x más 1 sobre xp igual coseno de x, y de y de x igual p. Lo mismo, ¿no? Resulta que esta ecuación diferencial correspondiente a la variable p es una ecuación diferencial lineal. Y de acuerdo con lo que ya hemos estudiado, hay una receta, ¿no? Hay una receta para resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden. Les refresco la memoria. Siempre que se tenga p' más una función de x por p igual a otra función de x, se calcula primero el factor integrante, que es lo que acompaña a la integral de lo que acompaña a la variable dependiente, a la integral de f de x. Y luego y será igual, y no, en este caso p, será igual a una constante por phi a la menos 1 más phi a la menos 1 integral de phi por g de x de x. Esa es la receta, pues, que ya estudiamos y que es la que estamos aplicando aquí, ¿no? Entonces, el factor integrante es a la integral de p de x, en este caso es 1 sobre x. Y resulta que a la integral de x a la menos 1 da el logaritmo natural de x. Y dado que a la logaritmo natural de x es x, resulta que el factor integrante es simplemente, ¿cierto? X. Por lo tanto, la solución general será x por p igual a una constante C1 más la integral. Consecuente con esto es la integral de x coseno de x de x. ¿Sí? No es 2x, sino la integral de x por coseno de x de x. Bien. Eso nos conduce entonces, que bendito sea mi Dios que yo no tuve tiempo de corregir esto, nos queda p igual, ¿cierto? Una constante es 1 por x a la menos 1, más x a la menos 1 integral de x, que es el factor integrante, por el término independiente que es coseno de x de x. Esta integral evidentemente hay que hacerla por partes, aunque mi recomendación es que ese tipo de integrales ya a este nivel, después de haber, digamos, sufrido cálculo 2, ya las integrales no se hacen por partes sino por tablas. Y vamos a una tabla y hacemos la integral. Yo, por supuesto, para darle un valor agregado al video, voy a desarrollarle esta integral por partes, pues relativamente corto el trabajo, ¿no? Integral de x coseno de x de x, por partes. Entonces recordemos, hacemos u igual a x y diferencial de v igual a coseno de x de x. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el diferencial de u será de x y v es seno de x. En consecuencia, la integral de x coseno de x será u por v, o sea, x seno de x, menos la integral de v por du, o sea, de seno de x de x.
¿sí? O sea que nos da x seno de x, la integral del seno es menos el coseno, te da más coseno de x, más una constante, por supuesto, arbitraria. Eso significa que aquí lo que tenemos es x seno de x ¿cierto? X seno de x más coseno de x. Me excusarán pues el desorden, pero ahí tenía un error que aproveché para corregirlo en este momento, ¿no? Para no dejarles ahí la... Bueno, la solución entonces ya no es esta, sino la que les acabo de mostrar. Al integrar de nuevo, ¿cierto? La integral de x a la menos 1 da el logaritmo natural de x, ¿cierto? Y la integral de todo esto se halla igual por partes, ¿no? Entonces, cuando la ecuación diferencial tiene variable dependiente ausente, y no aparece la y, aparecen dos ecuaciones diferenciales, ¿cierto? En general, pues, de p de x igual a f de xp y de y de x igual p. Y se trabaja lo mismo. Repito, la ecuación esta puede ser lineal, puede ser homogénea, puede ser exacta, variables separables, en fin. Lo que queda claro es que la solución general, y, tiene dos constantes arbitrarias, porque aparece después de hacer dos integrales. Y el otro caso de interés es cuando la segunda derivada, recuerden que ella representa la concavidad, depende de y de y', no depende de x. En este caso también se puede verificar que resultan dos ecuaciones diferenciales de primer orden, solo que hay que hacer uso de la regla de la cadena. Me explico. Como y' depende de y de y', y y' es d2y de x2, una función de y y p, ahí aparecerían tres variables, x, y y p. Y yo necesito solamente que aparezcan dos, y y p no más. Entonces se hace uso de la regla de la cadena. dp de x es dp de y por dy de x. O sea que dp de x es p por dp de y. La segunda derivada de y es p por dp de y. Es decir, solamente dependerá de y y p. Y en consecuencia las dos ecuaciones a resolver son estas, ¿no? P por dp de y igual a una función de y y p, y de y de x es p. Esta se resuelve con las mismas técnicas que trabajamos en la primera unidad, es decir, ecuaciones de primer orden. Y encaja en cualquiera de las categorías vistas, ¿no? Y esta ya es por integración directa, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo 3. Este ejemplo es muy importante, muchachos, porque tiene que ver con la ecuación de oscilaciones, es decir, con el movimiento armónico simple, ¿sí? Siempre que uno tenga, por ejemplo, un resorte o el modelo ideal de un péndulo simple, cuando no hay fricción, la ecuación diferencial que lo rige para el movimiento armónico simple es y' más omega cuadrado y igual a 0, siendo omega la frecuencia de oscilación. En este caso particular que voy a trabajar aquí, omega cuadrado es igual a 4, es decir, que la frecuencia natural de oscilación, de vibración pues de ese sistema, es 2 radianes sobre segundo. Pero miren que en esta ecuación diferencial, y' es igual a menos 4y. O sea, no depende de x, ¿sí? Entonces nos queda p por dp de y, en virtud de lo que acabo de decir, ¿no? Igual a menos 4y, y de y de x es p. Entonces, esta primera ecuación es una ecuación de variables separables, ¿sí? P por dp igual a menos 4y por dy se integra. La integral de p de p es integral, ¿cierto? Es 1 medio de p cuadrado. La integral de 4y es 2y cuadrado. Te queda 1 medio de p cuadrado menos igual
a menos 2y cuadrado más una constante c sub 1. Al despejar entonces nos queda que p cuadrado es 2 veces c sub 1 menos 4y2. Y aquí es una conveniencia. Esta cantidad, 2 veces c sub 1, ¿sí? Le voy a dar este nombre, 4a cuadrado. El objetivo es que me aparezca una integral en su forma canónica, ¿sí? Si ustedes hacen que 2 veces c sub 1 sea 4y cuadrado, entonces nos queda que p cuadrado es igual a 4a cuadrado menos 4y cuadrado. O sea que p cuadrado será 4 que multiplica a la 2 menos y a la 2. Y ahora se saca la raíz cuadrada para despejar p. Entonces p nos queda más o menos la raíz cuadrada de 2 veces la raíz de a2 menos y2. Y resulta que esta integral de y sobre la raíz de a2 menos y2 es una integral que aparece en su forma canónica en las tablas de integrales, o que también se puede trabajar mediante una sustitución trigonométrica. Ya aquí en este caso no les voy a, ¿cierto?, a presentar la solución por la sustitución trigonométrica, se los dejo a ustedes, pero deben de saber que la integral de dy sobre la raíz de a2 menos y2 es seno inverso de y sobre a. Recuerden que el seno inverso es arcseno, ¿sí? Y al despejar y sobre a, entonces y sobre a es el seno de más o menos 2x más c sub 2. Entonces finalmente nos va a quedar, ¿cierto?, que y va a tener la forma una constante a por el seno de 2x más otra constante. Esta constante a es la amplitud de la sinusoide, ¿cierto? La frecuencia es 2. Y phi es el ángulo de fase, ¿sí?, de la sinusoide. Para los que están en ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, es muy común trabajar con sinusoides, ¿sí? Una sinusoide que está desplazada, ¿cierto?, en este caso la variable independiente es x, pero ya saben que por antonomasia es t. Entonces es una onda seno que tiene un pequeño ángulo de fase, que es donde arranca, ¿no? ¿Sí? Esa sería la solución, digamos, de esa ecuación diferencial. Se pueden hacer muchos más ejemplos. De hecho, en el material del curso y en la mayor parte de los libros de texto en ecuaciones diferenciales aparecen ejercicios que se resuelven utilizando estas técnicas, ¿no? Aquí yo presento un ejemplo número 4, no me quiero extender demasiado en él, simplemente les voy a mostrar. Aquí en este ejercicio, además de hallar la solución general, nos dan dos condiciones iniciales, como tiene que ser, ¿no? Y de 0 igual 1 significa que la función que voy a encontrar debe pasar por el punto 0, 1. Y la pendiente en ese punto es 0. Es decir, que la solución que voy a encontrar debe pasar por el punto 0, 1 y la pendiente ahí vale 0. Es decir, hay un punto de mínima, aunque también puede ser un punto de máxima, ¿no? No lo sabemos hasta que no resolvamos la ecuación diferencial. Le aplicamos la técnica y nos queda 2yp por dp de y igual a 1 más p cuadrado. Después de hallar p, de y de x es p. Esta primera ecuación es de variables separables, elemental, ¿cierto? Se integra y nos queda que p es raíz de y menos 1. Cuando y vale 1, p vale 0, ¿cierto? Entonces la constante vale 1, con lo que nos queda que p es raíz de y menos 1. ¿Cierto? Entonces la segunda ecuación diferencial, o sea esta, de y de x, será igual a raíz de y menos 1. O sea que otra ecuación de variables separables se vuelve a resolver y nos queda
esta curva. A esa se le aplica la condición inicial 1. Cuando x vale 0, y vale 1. O sea que la constante C2 resulta ser 0. Y en consecuencia nos da una parábola, ¿no? Esta parábola, si ustedes observan atentamente, cuando x vale 0 da 1. ¿Sí? Cuando x vale 0 da 1. Cuando x vale, por ejemplo, 2, cuando x vale 2, la y también vale 2. Será 4 más 4, 8 sobre 4, 2. Entonces da esta parábola. Entonces miren que efectuó esta parábola, la pendiente de la recta tangente en el punto 0,1 es horizontal, de ahí un punto de mínima. Igual que estos ejemplos que les he planteado, hay un buen número de ejercicios que conducen a este tipo de ecuaciones. En el próximo video ya vamos a empezar a trabajar las ecuaciones diferenciales lineales, aunque haremos unos conceptos, estableceremos mejor, algunos conceptos que tienen que ver con el background, el bagaje que hay que tener para entrar a resolver ecuaciones diferenciales lineales. Felicidades.